Doctor Luis Carlos Ugalde, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jaime, buenas noches. Eres director general, de Integralia Así Consultores. Te dedicas a la consultoría en materia electoral y política en general, ¿no? Ujú. Y bueno, fuiste presidente del Instituto Federal Electoral. Sí. Es que eres una de las personas más calificadas para hablar de el tema de los consejos electorales. Salió un reporte de una revista electrónica señalando que hay varios estados donde los presidentes consejeros de los organismos locales, electorales locales, ganan igual o a veces un poquito más que el gobernador, o poquito menos. Esos son Chihuahua, Tabasco, Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León. Realeza electoral, dice el reportaje. A mí me parece escandaloso. Probablemente no sea el problema fundamental que está aquí junto con esto. Pero en principio, ante un Estado que tiene que recortar el gasto por una serie de razones que tiene que ver con el dispendio, con la burocratización innecesaria, etcétera, pues resulta absurdo que esto esté ocurriendo, me parece a mí. Sí, claro, no sé si es absurdo, me parece innecesario y me parece que esto es resultado de una concepción equivocada del sistema electoral en donde se ha burocratizado, se han multiplicado las oficinas, los tribunales, los institutos electorales, el Instituto Nacional, las fiscalías para delitos electorales, es decir, hemos burocratizado la administración de un sistema que debiese ser más simple y más eficaz. Y entonces lo que pasó hace 2 años con la reforma electoral es que se creó un modelo nuevo en donde nacionalizaste la organización de los comicios en el Instituto Nacional Electoral, antes era federal, pero mantuviste la estructura estatal y local de los institutos locales que hoy se llaman OPLES, Organismos Públicos Locales Electorales. Ahora, y entonces lo que generaste fue el estímulo para que los nuevos consejeros que fueron electos bajo el nuevo modelo se sientan parte de la realeza, quizás eso aplica el texto, y entonces muchos institutos electorales ahora se han aumentado el sueldo para nivelarse y entonces está ocurriendo esto. Ahora, el asunto de esta última reforma electoral, que bueno, muchos, a lo mejor te incluyes ahí, la consideramos innecesaria. El asunto aquí es que ni siquiera fue la reforma electoral originalmente planteada, porque originalmente planteado estaba que se creaba este Instituto Nacional y desaparecían los institutos locales. Y luego, como ocurre aquí en México, en las negociaciones acabó habiendo este híbrido, ¿no?, que como tú dices ha burocratizado y además está resultando extremadamente costoso. Déjame darte sí. Eso te iba a preguntar, 2 datos. ¿Cuánto cuesta el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral a nivel federal, obviamente? El año pasado la democracia electoral a nivel federal y estatal costó 35.500 millones de pesos. 35.500 millones. El costo presupuestario de la democracia electoral federal y estatal, es decir, es lo que cuesta fondear al INE y a los institutos electorales, darle financiamiento a los partidos políticos nacionales y estatales, fondear a los tribunales electorales y a las fiscalías electorales. Todo eso te vale 35.500 millones de dólares. Es más o menos el equivalente, si no me equivoco, a lo que sería el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Cuánto es el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social? No, es más, pero es equivalente a presupuestos muy significativos. Es 2 veces el presupuesto del proyecto para educación para adultos, es la mitad del presupuesto de Prospera, es decir, es significativo. Eso sin incluir el valor comercial de los spots gratuitos que tienen un valor económico. Si le sumas eso, llegamos a 50.000 millones. Y si estimas, y esta es una estimación que hizo Integralia, si le estimas todo el fondeo no registrado a campañas, que es muchísimo, muchísimo, el costo presupuestario y económico de la democracia electoral en 2015 pudo llegar a los 100.000 millones de pesos. El presupuestario de 50.000 millones por debajo de la mesa, por debajo del agua. Sí. Sí, es sea, el equivalente, es decir, lo que se maneja por arriba, contando los spots que no están contabilizados por esta expropiación que se hizo si tú sumas del tiempo electrónico. El presupuesto a lo electoral más el costo económico de los spots, solamente para el DF y el Estado de México, el valor comercial de los spots gratuitos suma 15.000 millones de pesos. Esa es la estimación que hemos podido hacer. Entonces, ¿por qué te da la suma completa a 50.000? Pues te debería dar más, ¿no? Bueno, hay que ser conservador porque son estimaciones que no hay. Y si tú estimas que el valor real de una campaña probablemente
es en promedio 6 u 8 veces más de lo que la ley establece. Se estima que una campaña de gobernador cuyo tope legal promedio a nivel nacional puede ser de aproximadamente 30 o 40 millones de pesos. Es el tope legal. Pero es probable que las campañas a gobernador ganadoras puedan costar entre 300 y 600 millones de pesos. Algunas se pueden ir más arriba, otras pueden ser... Bueno, esto es a través de trabajo cualitativo, de anécdotas privadas, de entrevistas anónimas que yo he realizado en los últimos años y en donde candidatos, exgobernadores, exoperadores te dicen lo que cuesta realmente una campaña. Entonces, en resumen, estamos en el peor de los mundos posibles. O sea, Sí, tenemos claro. un ordenamiento legal formal extremadamente burocrático, Sí. extremadamente caro, Ujú. y luego tenemos una entrada de dinero que no está contabilizada, que además es ilegal, Sí. obviamente, que es igual o más grande que el dinero que está Sí. contabilizado, y que entonces arruina o elimina ese famoso principio de que se financia a los partidos y a los candidatos para evitar que estos sean Así es. cooptados por poderes tácticos. Así es. Es el peor de los mundos posibles. El sistema está quebrado, es decir, está quebrado en el sentido de que no está cumpliendo su función, no está cumpliendo su misión. Es decir, tenemos un sistema electoral que organiza elecciones y las organiza bien, pone casillas, la gente vota y en un sentido es un buen sistema, pero en el tema fundamental de la equidad y del fondeo de las campañas es un sistema muy corrompido, cada vez más, está contaminando además la corrupción en los gobiernos porque alguien que gana con 300 millones por debajo de la mesa, Entonces, tiene lo que tiene que pagarlo, entregar. ¿no? Y lo Exactamente. paga con obra pública y con contratos de gobierno. Y esto te explica buena parte del incremento en la corrupción en México en los últimos 10 años. El sistema, el tema de financiamiento no está funcionando, está quebrado el sistema y no tiene que ver con el INE, porque a veces dicen, es que el INE fiscaliza esto, no vas a ganarle nunca al ratón, el ratón se mete por agujeros y nunca lo vas a ver. La cuestión es que hay que reconceptualizar el modelo porque no está funcionando en el tema del fondeo de las campañas. Bueno, vamos a ese asunto de la reconceptualización del modelo. Esta duplicidad de un organismo nacional federal, el INE, y organismos locales que tienen un nombre, ¿cómo dijiste? Organismos públicos locales en materia electoral, OPLES. Está bonito es el el nombre. acrónimo. Un primer paso en una racionalización de esto sería eliminar lo que es innecesario. Creo que las elecciones ahora recientes de Colima son unas elecciones que organizó estrictamente el INE, sin la participación del organismo local, y esto demostraría que es absolutamente innecesario. Entonces se podrían eliminar estos organismos locales con estos sueldos y con este gasto que es absolutamente innecesario. Para comenzar. En un sentido tienes razón desde un punto de vista organizacional. No estoy seguro que desde un punto de vista político, porque a mí me parece que el verdadero desarrollo democrático de un país es cuando cada quien asume su responsabilidad y los estados deben asumir la responsabilidad de organizar bien las elecciones y de tener un buen sistema de justicia, porque bajo ese argumento podríamos decir pues también que desaparezcan los poderes judiciales de los estados, también que desaparezcan los congresos locales. A ver, pero aquí entremos a una cuestión muy simple. Es una cuestión política en otro sentido también. O sea, el reclamo de la oposición era, y lo que pactó con el partido en el poder, con el PRI y con el gobierno federal, es que los gobernadores tenían, haya sido cierto o no haya sido cierto, injerencia en estos organismos locales. Y que era la única manera de liberar esto. Lo cual no se va a lograr así, ¿eh? Bueno, pero no, ese es el argumento. Pero es el punto. Sí. Y de ahí se constituye este organismo nacional electoral. Sí. Que puedo estar de acuerdo contigo en términos ideales, a lo mejor no es lo mismo, pero ahí está, y eso no se va a variar, no va a desaparecer. Sí. Lo que queda es desaparecer los locales. Sí. A lo mejor en algún momento habría que volver a federalizar completamente eso. Sí. Pero ahorita en concreto sería una forma de abaratar costos Sí. y de eliminar burocracia. Sí, yo creo que hay que eliminar burocracia porque hay muchos burócratas electorales. Y lo digo con todo cariño porque yo lo fui. Y la verdad es que el problema es que cuando hay tantos ejércitos de abogados, economistas, operadores organizando elecciones, es absurdo completamente. Porque lo que ha generado la burocratización de lo electoral es una necesidad de la litigiosidad o de justificar tu existencia. Entonces hay más litigios, hay más abogados electorales resolviendo casos, hay más eventos. Vamos al segundo punto, porque nos está comiendo el tiempo. Si esta es una forma de avanzar en una simplificación, digamos, de los organismos electorales, el otro sería avanzar, según lo estás estableciendo tú, en una desregulación del proceso y en reconocer que efectivamente estos flujos de dinero es mejor que pasen por arriba de la mesa y se reconozcan, de alguna manera, se establezcan mecanismos legales que puedan contabilizar y establecer claramente de dónde y para dónde va este financiamiento. Y esto sería de regularizar.
Eso significaría... Regular, perdón. Hay que desregular para no regular tonterías que generan burocracias, que regulan cosas que son irrelevantes y que no tienen ningún sentido. El asunto de la Ese es un prensa, por tema. ejemplo, pero eso lo dejamos aparte. No, lo que yo creo es, para tú resolver el tema del dinero, lo que necesitas es reducir estructuralmente la necesidad de dinero para ganar campañas. Ese es el tema. ¿Por qué requieres tanto dinero para ganar campañas? Porque necesitas pagar movilización electoral, porque necesitas pagar cobertura informativa, porque necesitas fondearte y te lo dan los contratistas y los constructores, y eso es lo que te eleva los Pregunta costos. elemental, ¿cómo le haces? Primero, hay que cambiar la ley de obra pública, hay que cambiar la ley de contrataciones, porque ahí está el quid pro quo. Si yo soy De acuerdo, ahí está el quid pro quo. Pero ¿cómo le haces tú para que elimines todas esas necesidades de un proceso electoral? Si tú no las cumple tu contrincante. Entonces, una vez que estás en esa lógica, pues no hay manera de que te salgas. Digo, si quieres realmente competir y ganar. Tienes que atacar el problema del clientelismo electoral, un problema incluso antropológico, sociocultural. Es que es cierto, es que ahí se gasta el 40% de una campaña en dar dinero a las comunidades, a la señora Lila de la Colonia Popular, al líder de los taxistas. Primer problema. Y eso... Come el tiempo. ¿Cómo le haces? Bueno, ¿Prohibiéndolo? No, eso no se prohíbe. Eso es una cuestión educativa, esa es una cuestión de un nuevo modelo de gobernabilidad, es una cuestión de cómo los gobiernos conducen la política social. Ese es un problema estructural. El segundo tema tiene que ver con la cobertura informativa, que cuesta muy cara. Eso se gasta mucho dinero. Y para hacer eso, ¿cómo le haces ahí? necesitas eliminar el pago de publicidad oficial, que es lo que te ha generado unos monstruos de prensa local, sobre todo, que viven del erario público y viven de las campañas. Segundo problema. Pero ahí, y se nos acaba el tiempo, nos quedan... Y tercero, tienes que aumentar los topes de financiamiento privado para que sea limpio, para que sea transparente. La idea de que el financiamiento privado es malo es una tontería, porque además ya es el financiamiento primordial, nada más que por debajo de la mesa. Hay que cambiar esta concepción y decir... Entonces hay que abrirlo de manera más simple, habría que bajar el financiamiento público y dejar que el financiamiento privado pues sea más relevante, no más que sea abierto al público. No sé si sea más relevante, pero que al menos aumente el tope, que es aproximadamente 10%, deberíamos irlo aumentando gradualmente. Este es un país que está sobreregulado prácticamente en todo, sí, y tiene una especie de fe ciega en las leyes. Salvo en lo comercial internacional. Bueno, en las leyes. Tú emites una ley y esa ley debe de operar milagros, pero la realidad se comporta de otra manera. Sí. Entonces, entre más perfectas las leyes, entre comillas, o más rebuscadas, la realidad camina por otro lado. Sí. Ahí tienes que simplificar, ¿no hay de otra? Sí, hay que cortar la mitad. Hay que cortar la mitad de los artículos y dejar de regular tonterías y focalizarse en lo elemental, que es instalar casillas, que es fondear públicamente a los partidos y hacer algo, quizá educación cívica. Punto. Todo lo demás lo tiene que hacer la Secretaría de Hacienda, otras cosas los tienen que hacer los congresos locales. A veces se piensa que el INE debe regular la vida pública y es falso. Se nos acabó el tiempo, nos queda menos de un minuto. Se habla de una nueva reforma electoral a partir del asunto de los spots que está utilizando AMLO, etcétera, etcétera. No sé si va a pasar o no, o si va a prosperar. No va a pasar. Bueno, pero en resumen, un primer paso muy simple, muy sencillo sería, insisto, desaparecer esos organismos locales. No resuelve el problema, no, pero sería un paso adelante. Puede ser. Bueno, puede ser. No creo que sea lo más relevante. Yo creo que el más relevante es por qué las campañas cuestan tan caras y cómo evitas la corrupción. Ahora, yo no creo que va a haber una reforma electoral seria, sino hasta que enfrentemos la crisis que puede venir en 2018 en la elección presidencial. Antes de eso no va a haber una reforma seria y puede ser incluso peor. Quizá 2019, Jaime, sea el primer momento en donde se pueda discutir seriamente cómo vamos a cambiar esto. Con eso nos quedamos. Luis Carlos, muchas gracias. Jaime. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.